Ya estamos. Cierre ventanas, por favor. Bueno, vamos acá, estamos en vivo. Ay. Ah, Víctor Hugo se unió. Listo. Entonces, Víctor Hugo, invitar. Invitar. Vamos a ver. Listo. Víctor Hugo te envió una solicitud. Muchas gracias a todos estar esta tarde acompañándonos. Ya estamos conectándonos. Estamos esperando al doctor Trujillo. Doctor Trujillo, ya lo veo. Muy buenas tardes. Doctor Kevin, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Muy bien, doctor. El teléfono está así de lado. ¿Lo Ok, puede voltear, por favor? claro. Exactamente. Ahí está muy bien. Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias, doctor Kevin, ¿cómo ha estado usted? También muy bien. Acá un poquito de calor en Pereira. En Medellín, ¿cómo están de clima? Excelente, el clima está excelente, no muy caliente y tampoco muy frío, está muy Ah, bien. bueno. Eso está muy bien, eso está muy bien. Dándole las gracias a todos los que se están conectando en este momento. Vamos a dar un par de minuticos mientras más gente se va conectando. Yo creo que mientras, bueno, pues darle las gracias nuevamente, doctor, por acompañarnos esta tarde. ¿No? Y Muchas también, gracias a usted, doctor Kevin, por la invitación y tenga presente pues que es muy placentero estar con usted en estos espacios que está promoviendo de capacitación continua para tanto para abogados como para no abogados. bueno, muchísimas gracias, doctor. Estábamos, la semana pasada, estuvimos evacuando el tema de la organización y el funcionamiento de las juntas de calificación, específicamente en la Junta Nacional, ¿cierto? Estábamos también diciendo que la Junta Nacional está trabajando de manera virtual, las valoraciones, obviamente, las están haciendo de manera virtual. También estábamos hablando que después de la pandemia que habían hablado y bueno, se van a seguir haciendo de las dos maneras, lo que se puede hacer virtual será virtual y lo que se necesite hacer de manera presencial, pues se hará de manera presencial también. También Así hablamos, es, doctor también Kevin, es muy importante, perdón, resaltar que como todos, como todas las personas tienen conocimiento, Bogotá, la capital de la República, es la ciudad con más casos de COVID-19, infecciones por COVID-19, y es la ciudad que más fatalidades ha presentado. claro que sí. Entonces, nada más ahora estaba leyendo que la ocupación de camas UCI viene creciendo en forma importante. Entonces, eso hace que se necesiten tener consideraciones especiales porque implicaría, digamos, trasladar personas de la periferia de ciudades que no muestran los mismos índices de afectación a otras donde el nivel de afectación es mucho mayor, pues, y tiene unas implicaciones que hay que pensar muy bien, muy importantes, y hay que definirlas, ¿no? Obviamente, para no eh, casi que exigirle a las personas que tengan que desplazarse a la ciudad de Bogotá. Seguramente Bogotá seguirá siendo durante todo el tiempo que dure la pandemia la ciudad con más casos y, digamos, entre comillas, con más riesgo para visitar. Claro que sí, así es. La cosa está delicada, los casos siguen en aumento y bueno, aunque en Colombia no nos ha ido tan mal, pero tampoco nos podemos descuidar porque entonces podemos sufrir afectaciones la afectación del virus puede ser mucho más grave de
de lo que ha sido hasta el momento. Doctor, también decíamos la semana pasada acerca de los entes de control de las juntas de calificación y bueno, y decíamos que las juntas de calificación son organismos de la Seguridad Social Integral y que las juntas son entidades que son adjuntas al Ministerio de Trabajo y tanto la Procuraduría como la Contraloría y el mismo Ministerio de Trabajo pues ejercen control y vigilancia constante pues sobre las mismas, ¿no? Correcto. También estábamos diciendo que la Junta Nacional como tal no tiene sucursales, la Junta Nacional es una sola. Hablamos también pues de cuántos integrantes por cada sala, que son 4, 2 médicos, tiene que haber un terapeuta y un psicólogo o psiquiatra, ¿verdad? Correcto. Bueno, doctor, mientras se va conectando más gente, nos quedaron 2 preguntas, un par de preguntitas de la semana pasada y pues me gustaría que pudiéramos responder rápidamente antes de empezar con el tema que vamos a tocar en el día de hoy. Bueno, realmente esta pregunta ya la habíamos contestado, seguramente la persona que la hizo entró tiempo después de que ya se hubiera resuelto esta pregunta y nos dice que si las juntas de calificación tienen un periodo establecido o si simplemente es algo indefinido. Entonces, pues yo recuerdo que en principio se supone que el concurso se hace cada 3 años, pero ahora último, por motivos que realmente no recuerdo y me gustaría que usted me recuerde qué es lo que ha pasado, que los que hay actualmente en las juntas de calificación llevan ya varios periodos. Sí, realmente en el 2011, que fue el año en que se realizó la última integración de juntas, se hizo como de costumbre por un concurso público. Entonces, quienes concursamos y digamos, alcanzamos el puntaje adecuado, fuimos nombrados. En ese momento estaba vigente el decreto 2463 de 2001, que es el que regulaba todo lo relacionado con las juntas de calificación. En ese decreto se establecía que los integrantes de las juntas de calificación, que el periodo de los integrantes de la junta de calificación era de 3 años y que dichos integrantes podían estar hasta 2 periodos, obviamente volviéndose a presentar y a concursar, ¿no? Pues bien, en el 2013 eh, fue promulgado un decreto que es el 1352, que es el actual, que regula las juntas de calificación, y en ese decreto se hicieron unos cambios y se eliminaron, por ejemplo, los abogados de las salas de decisión, que el 2463 sí consideraba al abogado como un integrante de la sala de decisión. El 1352 consideró que no debían estar dentro de las salas de decisión y que debían ser eliminados de las juntas de calificación como integrantes, que ese servicio se podía contratar, digamos, en el mercado, de Sí. que las juntas estuvieran solo compuestas por personal de salud y que el personal jurídico pues se contratara en el mercado, pero como un contratista, no como un integrante de la junta misma. Eh, y, y el periodo siguió siendo de 3 años y hasta 2 periodos. Pero contra ese decreto se interpuso una demanda de nulidad y contra la ley, el artículo 16 de la ley 1562 que estableció que el Ministerio de Trabajo era el que definía cómo se integraban las juntas. Y finalmente la Corte Constitucional en relación a la ley 1562 estableció que las juntas de calificación, como son organismos del sistema de seguridad de nivel nacional, debe ser el Congreso el que defina cómo se integran las mismas. Ujú. Entonces, básicamente la facultad que tenía el Ministerio de Trabajo para llamar a concurso e integrar nuevamente las juntas de calificación se vio interrumpido y necesita que una ley
le establezca cómo debe ser la integración de las juntas de calificación, cuántos médicos, qué otros profesionales, los abogados entran o no entran, eh, y hasta ahora pues esa ley no ha salido. Hay un proyecto de ley que entiendo en esta legislatura estaba en la comisión séptima, pero la verdad es que pues no se ha cristalizado como ley, una ley como tal. Eh, es muy importante, pues, digamos, anotar que la invalidez y la discapacidad en general o las personas con restricciones en su salud o en su movilidad en el mundo cada vez es un tema más multidisciplinario, no es un tema meramente médico. Entonces, personalmente pienso que las juntas de calificación deberían seguir siendo equipos multidisciplinarios, incluso con profesionales digamos, diferentes al área de la salud. En otros países los ingenieros son muy importantes porque de lo que se trata es de promover el acceso de las personas con este tipo de restricciones, no solo a nivel laboral, sino a nivel social. Entonces es importante, ojalá que el próximo proyecto de ley, antes digamos, de reducir los equipos de calificación a personas meramente del sector salud, ojalá lo amplíen y permitan que otras profesiones también tengan participación en lo que les concierne específicamente. Yo sé que calificar pues la pérdida de la capacidad laboral es un tema más médico, pero por ejemplo calificar el origen puede tener también matices importantes, incluso jurídicas, como en la charla pasada lo anotábamos, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia tiene unas líneas jurisprudenciales muy importantes en relación con el accidente de trabajo. Entonces estamos a la espera de que, doctor Kevin, que se promueva y se decrete una ley que determine específicamente cómo se integran las juntas de calificación y cuánto es el periodo que los integrantes pueden permanecer en ella y cada cuánto se hace un concurso para renovarlas. Claro que sí. Bueno, doctor, muchas gracias. Vamos a contestar la última pregunta de la semana pasada para que ya le demos cabida o entrada al tema que vamos a tocar en este rato que vamos a estar conectados. Doctor, pregunta y dice, una mujer que tiene más de 360 días de incapacidad y no ha sido valorada, ¿qué se hace o qué se puede hacer? Bueno, entonces, digamos específicamente, lo más importante para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral es que la persona haya completado el proceso de rehabilitación integral. Entonces, ¿cuánto dura ese proceso de rehabilitación integral? Hombre, depende de la enfermedad que yo tengo y de las secuelas que se hayan establecido. Por ejemplo, si yo sufro un accidente de cualquier tipo, sea de trabajo o un accidente común, y sufro un accidente de tránsito y quedo con múltiples fracturas, múltiples lesiones, una persona puede tardarse mucho tiempo en recuperarse, incluso más de un año. Eh, y mientras esté en el proceso de rehabilitación, o sea, sus médicos tratantes estén en el proceso de cirugía, reconstrucción, rehabilitación, durante ese proceso la persona no se debe calificar. Así lo establece el propio manual de calificación de invalidez y todas las normas que nos regulan. Entonces, más que el tiempo que ha permanecido en incapacidades, si el proceso de rehabilitación que le está haciendo su médico o tratante ya se surtió y ya terminó. Si ya se surtió y ya terminó, esa persona debe ser calificada inmediatamente por su fondo de pensiones en caso de que sea un evento común o una enfermedad común, o por su administradora de riesgos laborales en caso de que esta contingencia sea de tipo laboral. Entonces, así, digamos, como está planteada la pregunta, es difícil darle una respuesta exacta, pero Claro. la orientación sería eso, hay que preguntar al médico, ¿ya terminó el proceso? ¿Uno cómo sabe que ya terminó el proceso de rehabilitación? Porque el médico le dice, bueno, yo ya no tengo nada más pues para darle, usted ya se va a quedar pues con las secuelas que tiene, ya no va a mejorar más,
y necesita seguir pues en el tratamiento, pero pues yo ya no le ofrezco ni cirugías, ni terapias, ni rehabilitación, ni interconsultas, y de hecho las EPS deben expedir un certificado de rehabilitación integral diciendo si es positivo o si es negativo. Es decir, si se espera que esa persona razonablemente mejore o si ya no va a mejorar. Claro, claro que sí. Básicamente es eso, doctor Kevin. O sea que básicamente es dependiendo de la rehabilitación integral, de cuánto tiempo tarde. ¿Cómo Bueno, no? doctor, ¿Cómo no? entonces, bueno, vamos a empezar entonces a hablar acerca del decreto 1507 del 2014, el llamado MUSI. Y entonces decíamos que este decreto está compuesto, bueno, realmente el decreto son 4 o 5 páginas nada más. Lo que pasa es que el resto es un anexo técnico, el cual también está dividido en un título preliminar, en un título primero y en un título segundo. El título preliminar, perdón, que nos habla acerca de la estructura del anexo, y el título uno, que nos habla acerca de la valoración de las deficiencias, y que está dividido en 15 capítulos, cuyos capítulos al mismo tiempo se subdividen. Y también tenemos un título 2, que es la valoración del rol laboral, del rol ocupacional y de otras áreas ocupacionales, y que este se nos divide en 4 capítulos. Bueno, doctor, entonces la primera pregunta que yo le voy a hacer ya acerca de la charla del día de hoy va a ser con la que quedamos la semana pasada, que la pregunta es que si nos puede por favor decir cuáles son los requisitos y quiénes pueden solicitar una calificación de pérdida de capacidad, sea laboral o sea ocupacional. Bueno, entonces la persona que, digamos que considere que ha tenido digamos, un desmedro en sus capacidades laborales, sin importar el origen, como usted mismo lo ha notado, puede a través de su EPS, su fondo de pensiones o su ARL, iniciar un proceso de calificación. Entonces, ¿qué persona? Cualquiera de los afiliados al sistema de seguridad social puede iniciar un proceso de calificación. Incluso los no afiliados, digamos, hasta la Junta Regional, como decíamos, una persona, básicamente el proceso de calificación y las juntas de calificación están instituidas para que califiquen la pérdida de la capacidad laboral a los, digamos, integrantes del sistema de seguridad social integral. Pero si usted tiene una necesidad de calificación para ventilar otro asunto diferente, por ejemplo, una reclamación a una aseguradora, que es un asunto, digamos, entre particulares, no tiene nada que ver con el sistema de seguridad social, o reclamar unos derechos porque usted fue atropellado en un accidente de tránsito y necesita reclamar una indemnización, o va a solicitar la condonación de un crédito por su invalidez, o va a hacer valer ese dictamen como una prueba anticipada en un proceso judicial, o con miras a establecer un proceso judicial, usted llegará solamente hasta la Junta Regional. Esos casos, digamos, que no tienen nada que ver con el sistema de seguridad social integral, no obstante, pueden hacer y solicitar la calificación de pérdida de capacidad laboral. Pero en general, el objetivo grande de las juntas de calificación y el proceso de calificación es calificar la invalidez o la pérdida de capacidad laboral a los afiliados o a los beneficiarios que están, digamos, que pretenden alguna de los derechos, o tanto prestacionales como asistenciales, que el sistema de seguridad les garantiza. Así que cualquier persona puede ir y solicitar el inicio del proceso de calificación, y el requisito es muy simple. Simplemente tiene que llegar, pues, su historial clínico. Es muy probable que el fondo de pensiones, o no es muy probable, el fondo de pensiones y seguramente las ARL no tienen el historial clínico, porque quien atiende realmente a la persona son las EPS. Incluso si es un accidente de trabajo, si uno sufre un accidente de trabajo, lo llevan a urgencias a cualquier entidad o a la entidad en la que usted esté afiliado. De tal forma que esa información clínica, que pues obviamente cuenta con un sigilo y con una reserva establecida por la ley,
debe ser allegada por la persona. Eh, la historia clínica es muy importante que la persona se tome el trabajo o, digamos, entienda la importancia de allegar una copia completa de la historia clínica, incluyendo pues todo lo que haya pasado, ¿cierto? La atención inicial de urgencias, la atención posterior, todas las interconsultas que haya tenido con los diferentes especialistas, todos los exámenes diagnósticos, imagenológicos y de laboratorio que le hayan realizado, todas las interconsultas con especialistas, de acuerdo al tipo de patología que padezca, con el psiquiatra, es decir, toda la atención que haya recibido. Eh, es muy importante que se allegue porque a partir del momento en que se inicie el proceso de calificación, eh, eh, digamos, la historia clínica llegada va a ser el sustrato sobre la cual o sobre el cual se van a resolver las diferentes controversias. De tal manera que, doctor Kevin, un primer consejo, tanto para los pacientes o para los abogados que trabajan en torno digamos, a esta temática de la calificación de la pérdida de la capacidad laboral, es ojo con la historia clínica, debe ser extremadamente completa y si se sospecha o se cree que la persona requiere una valoración por un especialista que todavía no se la han ordenado, entonces tratar de gestionar para que se la realicen antes de iniciar el proceso de calificación. La idea es que cuando se inicie el proceso de calificación, el historial clínico esté lo más completo posible, porque entre más avanzado esté el proceso de calificación, las dificultades para solicitar valoraciones o pruebas clínicas son mucho mayores y además retrasan el proceso de calificación de una forma importante. En la Junta Nacional, por ejemplo, se solicita un examen, una junta, no sé, una junta quirúrgica o una junta de psiquiatras para que valoren una persona y bajito, pues, yéndonos bien, eso se está demorando por lo menos de 3 a 6 meses, yéndonos bien. Entonces, de ahí la importancia, doctor Kevin, que al iniciar el proceso de calificación, lo primero que piense la gente y en que piensen los abogados que asesoran a las personas que se van a presentar a un proceso de calificación, es que la historia clínica debe estar muy, pero muy completa. Entonces, vale la pena, digamos, resaltar eso, reforzarlo y, bueno, tratar de que esto sea de dominio público para que todo el mundo pues caiga en cuenta y pueda cumplir con esta importante regla. ¿Qué es lo más importante? La historia clínica es lo más importante para una persona que se va a someter a un proceso de calificación. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por la explicación. Doctor, ahora otra preguntita. Bueno, yo sé que ahora las juntas de calificaciones están trabajando de manera virtual, como está pues casi el mundo entero, pero usualmente antes de que todo esto pasara, ¿cómo es el proceso de un paciente o de una persona a partir de que llega a la Junta Nacional a hacer la valoración? Me refiero a que ¿cómo es el proceso? ¿Lo valora ese equipo interdisciplinario en conjunto o lo valora uno por uno y después se reúnen y toman una decisión de acuerdo a lo que cada uno valoró? O, como dije anteriormente, en conjunto todos al mismo tiempo lo ven y ya después toman una decisión. Bueno, doctor Kevin, mire, la normatividad que nos regula, el 1352, establece que obviamente, como nosotros vamos a resolver el recurso de apelación que interpuso alguno de los interesados en contra del dictamen que profirió la Junta Regional de Calificación de Invalidez, entonces el proceso se inicia cuando la Junta Regional nos envía el expediente con el recurso de apelación, obviamente. Entonces, nosotros recibimos el expediente y lo radicamos. A partir de ese momento, tenemos 2 días para hacer el reparto. El reparto entre las 4 salas y cuando ingresa a cada sala, el reparto entre los 2 médicos que componen cada sala. Entonces, 2 días para hacer ese reparto, tanto en la sala como para el médico, para el profesional que va a ser digamos, el médico ponente del dictamen. Ujú. Una vez repartido,
tenemos 2 días para citar al paciente. Para citar es para asignarle una fecha para valoración. Entonces, dentro de los 2 días siguientes, ya el paciente debe tener una fecha de valoración y ya debemos enviarle al paciente, asignarle esa fecha de valoración. El decreto dice que dentro de los 10 días siguientes, el paciente debe ser valorado. En la Junta no es así porque, digamos, la cantidad de casos y la demanda del servicio eh, no hace posible que se pueda hacer dentro de los 10 días. Normalmente nos estamos tomando entre 1 mes y 2 meses. Ojalá pudiéramos hacerlo más rápido, pero es algo muy similar a lo que pasa con la congestión en la rama judicial, ¿cierto? Todos sabemos que existen unos términos procesales, pero pues la realidad aplastante es otra muy diferente. Igual nos pasa a nosotros. Está la demanda de notificaciones que nos es imposible cumplir dentro de esos términos. Pero bueno, una vez fijada la fecha de valoración, entonces la entidad de acuerdo si es una ARL o una AFP a la que sea afiliado el paciente, debe pues pagar todos los viáticos y todos los pasajes correspondientes al traslado desde la ciudad donde se encuentre la persona a la ciudad de Bogotá para que sea valorado. Cuando ya llega el día de la valoración, entonces se asigna el médico ponente para que lo valore y la terapeuta ocupacional o la psicóloga para que también valore al paciente. Entonces, el paciente tiene 2 valoraciones. Una por el médico ponente, que es un médico especialista en salud ocupacional, y otra por la terapeuta ocupacional o psicóloga, que también es especialista en salud ocupacional. Se hace por separado, ya cada uno tiene su consultorio, entonces el paciente está ya en la sala de espera, entonces lo llama el médico, normalmente casi siempre el médico lo ve primero, entonces regresa a la sala de espera y lo llama la psicóloga, entonces vuelve y lo valora, o la terapeuta ocupacional lo valora pues bajo su perspectiva y bajo su conocimiento, y con esa información ellos hacen una ponencia o un proyecto de ponencia. Y ese proyecto de ponencia se radica. Se radica para que el otro médico pueda revisar tanto el proyecto de ponencia como el expediente, para que el día de la audiencia, bueno, después de que el paciente es valorado, sale en audiencia durante los 5 días siguientes, normalmente la semana siguiente. Entonces, ¿qué sucede una vez se valora al paciente? Entonces, el médico tiene 5 días para terminar el proyecto de ponencia junto con la terapeuta o psicólogo. Cada uno tiene un espacio donde escribe su impresión y digamos, su conclusión. Y además radica la ponencia para que el otro médico que compone la sala pueda conocer el caso, pueda conocer el expediente, lo lea y el día de la audiencia se reúnen y entonces discuten el caso. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que todos estén de acuerdo y sí, no existe ninguna controversia. Y se vota, la regulación dice que la votación es por votación, por mayoría. Pero también puede suceder que el médico que no es ponente, pues no esté de acuerdo o quiera que se le incluyan allí modificaciones que a su juicio corresponden al caso. Y entonces se discute en la audiencia y, digamos, se llega pues a un acuerdo en el sentido de si estoy de acuerdo con lo que tú estás proponiendo, de complementar, quitar, ponerle en la calificación, o no estoy de acuerdo, y si no se logra un acuerdo, pues entonces se va a votación. Y por mayoría se, se, se decide digamos, cuál posición se avala, ¿no? Puede suceder que el médico ponente sea derrotado, porque la terapeuta o la psicóloga y el médico no ponente no están de acuerdo con lo que le está planteando. En ese caso, él está obligado, si es derrotado, está obligado a firmar el dictamen, lo debe suscribir, pero tiene el derecho a hacer como un salvamento de voto, a expresar las razones por las cuales no está de acuerdo con la decisión que se tomó. Pero en resumen, doctor Kevin, sí, de la valoración
del paciente es por separado, por parte de un médico, el médico ponente, y por parte de la psicóloga o terapeuta ocupacional. El otro médico llega o tiene conocimiento del caso por la lectura que haga tanto del proyecto del dictamen como del expediente. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctor, por la explicación. Ha sido muy completa. O sea que o sea que entre la valoración y la notificación a la persona ya del dictamen, realmente transcurre poco tiempo. Poco tiempo. Normalmente el dictamen sale a la semana siguiente, salvo que el médico considere que se debe suspender porque va a pedir una prueba, va a pedir una, no sé, una valoración clínica o una junta por otros profesionales porque tiene duda diagnóstica, por ejemplo, o tiene duda de la condición del paciente, entonces puede solicitar una prueba. O a veces falta algún documento, por ejemplo, falta, no sé, la investigación del accidente de trabajo, o falta el estudio del puesto de trabajo, o falta el paciente manifiesta que le hicieron en la valoración, manifiesta que le hicieron una resonancia o un TAC o que lo operaron y la historia clínica no está ahí. Entonces el médico suspende el caso, solicita la documentación que requiera y una vez llegue, pues vuelve y lo reactiva. Pero lo normal es que ese caso, una vez valorado, sale a la semana siguiente y una vez el caso se resuelve en audiencia, se debe notificar en 2 días. O sea que aproximadamente después de la valoración debe transcurrir más o menos una semana para que la persona ya reciba el dictamen en su casa, ¿no? Porque hay que notificárselo por correo. Sí, claro, claro que sí. Doctor, yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad y cuando estaba en cuarto año, yo tenía un docente que fue el doctor Silvio. Yo creo que usted también lo conoce. El Sí, doctor, creo que es Silvio Restrepo o Silvio Rodríguez, no recuerdo muy bien el apellido del docente. Y yo me acuerdo que él nos contaba como, nos decía que él recordaba cuando él estaba joven que empezó a involucrarse en estas cosas de invalidez, de la calificación. Eh, Él nos decía que anteriormente los médicos o las personas encargadas de calificar a otra persona lo hacían básicamente era a ojo. Incluso nos causaba gracia y risa también en el momento porque nos decía que a veces iban personas donde él o donde ellos, bueno, en esa época y les decían que necesitaban que les ayudara para poder sacar la pensión y entonces ellos lo que aconsejaban era que la persona se fuera luciendo muy mal, que se vistiera mal y que se podía llevar bastón, llevara bastón o que si lo podían llevar cargado, pues lo llevaran cargado, porque entre peor luciera, pues más fácil le daban la pensión de invalidez. Doctor, ¿hay compasión en los calificadores? Ellos pueden, de alguna manera, cuando están muy cerca del porcentaje para llegar del 50% que es el que se exige para, para ser declarado inválido acá en Colombia, y cuando, por ejemplo, los calificadores llegan a un 47, 48, 49 y algo, no sé, eh, si ellos ven que el caso lo amerita, ¿pueden ellos subir la calificación o ellos se tienen que ceñir a las normas? Acá tengo algo también de una pregunta que me enviaron, donde me dicen que si es verdad que los calificadores tienen un margen de maniobra para la calificación que oscila entre el 45 y el 50%, como quien dice que ya está de parte del calificador o los calificadores y que después del 45 ellos ya consideran si lo califican al 50 o no. ¿Es eso cierto o cómo funciona ahí el tema del porcentaje final que tienen que dar los calificadores? bueno, doctor Kevin, en primer lugar, yo conozco al doctor Silvio, él fue profesor mío en la Universidad Libre de Pereira.
Incluso creo que él sacó un libro sobre el proceso de calificación. Sí, eh, sí, y bueno, realmente digamos, el proceso de calificación en épocas de antaño, los manuales de calificación eran muy subjetivos, o sea, permitían una gran subjetividad en el calificador, porque los rangos de calificación eran muy amplios. Una misma patología permitía darle entre 10 y 40%, por ejemplo. Entonces, ese rango tan amplio permitía que el calificador, pues prácticamente abajo, asignara el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Y muy posiblemente digamos, digamos, las características o el entorno con que la persona llegaba a la consulta médica. Así como usted lo estaba pintando, o sea, la persona si llega con los ojos cerrados y quejándose con alguien, si lo llevan así en los hombros, pues prácticamente arrastrado, seguramente daba una impresión, ¿no? Este señor está muy mal y hay que asignarle una calificación más alta de aquel que puede entrar y movilizarse por sus propios medios. En la medida en que los manuales fueron cambiando y se fueron tecnificando, entonces la subjetividad fue reemplazada por la objetividad en un grado importante. Por supuesto que el médico como ser humano debe ver, observar, analizar y concluir, ¿cierto? Pero en este momento, eh, el manual de calificación, el 1507 del 2014, establece siempre como factor principal para calificar el factor objetivo, que casi siempre está en relación a una prueba funcional del sistema que uno va a evaluar. Entonces, si uno va a evaluar, por ejemplo, el funcionamiento del corazón, seguramente esa persona debe tener un ecocardiograma, perdón, una ecografía del corazón. Y ahí dice cuál es el funcionamiento del corazón, cuál es la fracción de eyección. Eh, y el manual le dice, si la fracción de eyección está entre 55 y 40, usted le asigna tal porcentaje. Si está entre 40 y 30, usted le asigna tal porcentaje. Y si está entre menos de 20, le debe asignar el máximo porcentaje. Entonces usted ya no tiene cómo, porque si el paciente tiene una fracción de eyección de 40, usted no le puede asignar el porcentaje del que tiene una fracción de eyección 20, que es el que en peor condición está. Pues por supuesto, si usted lo hace así, se ve expuesto a que lo demande la entidad, por ejemplo. Si usted calificó como no era, entonces usted tiene riesgo de que la entidad a la que le tocó reconocer esa pensión demande no solo la nulidad del dictamen que usted profirió y suscribió, sino que lo demande a usted civilmente para que resarza a esa entidad el dinero que ella tuvo que pagarle a esa persona y, digamos, que indemnizarlo prácticamente. Y eso, digamos, se ve cada vez más frecuente. A la Junta Nacional no solamente nos demandan los pacientes cuando quedan inconformes con el dictamen, ya cada vez es más frecuente que nos demanden las entidades también, cuando consideran que esa calificación, pues, cuando no están de acuerdo con la calificación, creen que es una calificación que no corresponde a la realidad del paciente y entonces demandan la nulidad y en algunas ocasiones también están solicitando una indemnización. Entonces, ya el calificador se apega en forma estricta a lo que dice el manual. Y es que de hecho el manual establece cómo debe calificar. De tal forma que usted, usted, digamos, el calificador ni siquiera tiene idea si esa persona cuántas semanas cotizadas tiene. Si tiene las 50 semanas o no tiene las 50 semanas, o si se va a pensionar o no se va a pensionar, ni, pues no tiene ningún conocimiento de la situación de la persona, y mejor que sea así, respecto de las entidades que le van a reconocer eventualmente una prestación. De tal forma que él califica pues de acuerdo al manual y al final aparece una calificación final. Digamos, el caso más dramático es las personas que no llegan al 50%, pero se aproximan, 45, 46, 47, 48. En esos casos no es que
el médico tenga la liberalidad de decir, ah, no, como quedó tan cerquita, entonces yo lo subo a 50, por el problema que yo le digo. El dictamen de las juntas, los dictámenes de las juntas de calificación son dictámenes periciales. Así lo establece el artículo 16 de la ley 1562. Y como dictamen pericial, ustedes, todos los abogados lo sabemos, debe estar supremamente bien sustentado. ¿Cuáles son, digamos, las bases técnico-científicas que le sirvieron a usted para tomar la decisión y asignarle el porcentaje que le corresponde? Entonces el calificador lo que hace es poner la calificación que él tiene sustentado en el expediente, por eso es tan importante la historia clínica y lo que él encontró en la, digamos, en la valoración. En los casos donde el paciente queda muy cerca, lo que se puede hacer es buscar en la historia clínica a ver si de pronto hay alguna otra patología que no se consideró ahí, por ejemplo, no sé, una gastritis o cualquier otra patología, a ver si de pronto pues le alcanza. Pero realmente que se puede decir, no, este señor que tiene una calificación de 46, yo lo voy a subir a 50 porque me da pesar, porque qué pesar, porque nosotros sabemos que detrás de ese caso hay toda una tragedia social, porque quizás esa persona, la única esperanza que tiene en su vida es obtener una pensión de invalidez, pero lamentablemente, digamos, en la solución a esa problemática no están las juntas de calificación, porque, vuelvo y repito, nuestra regulación es muy estricta y nos dice califique de acuerdo al manual y de acuerdo a la situación clínica del paciente. Entonces, cuando usted califica por fuera de esos estándares que le está señalando la legalidad o la normatividad que usted lo regula, se está exponiendo a que más tarde lo demande o una entidad o el paciente o cualquiera de los interesados que le tocó, digamos, sufragar un gasto eh, y, y pues le exija o le reclama una indemnización. Ahora, eso no quiere decir que con solo la demanda, pues le van a declarar pues la responsabilidad o le van a anular el dictamen, pero usted sí tendrá que ir a defenderlo a un juzgado. Y para defenderlo, pues es mejor que esté bien sustentado en lo que es en el manual. Eh, Creo que la charla pasada, doctor Kevin le anotaba un caso con una universidad importante donde en una actividad por fuera de la universidad murieron 5 personas y, y nosotros declaramos esos accidentes como accidentes de trabajo porque así lo consideramos. Ahora hay una demanda grande e importante, cuantiosa, de la universidad hacia nosotros, porque a la universidad los familiares de los pacientes que fallecieron los demandaron y entonces ellos como un mecanismo, digamos, además está en su derecho, como también lo está el paciente o cualquiera que no esté de acuerdo con el dictamen, nos está demandando, solicitando la nulidad de esos dictámenes y un resarcimiento económico importante. Entonces, doctor Kevin, no es tan liberal, no es así que pesar del señor o de la señora, venga, yo lo paso, no. En esos casos dramáticos, hay que pues, tratar de buscar si hay alguna otra patología que se pueda incluir, y si no es así, toca que la persona, si empeora posteriormente, haga uso del artículo 55 del 1352 que permite la recalificación, porque ciertamente la persona puede empeorar o pueden aparecer otras patologías e incluso puede tener patologías recientes que no han superado el proceso de rehabilitación integral y que para la próxima calificación, yo sé pues que es dramático no decirle a una persona, no, tiene que volver a intentarlo, pero la verdad es que son muy frecuentes los casos donde las personas pasan por la Junta Nacional 3, 4 y hasta 5 veces y en cada calificación van subiendo hasta que llegan, pues digamos, al 50%, porque eso es lo esperable. El proceso de envejecimiento trae consigo no solamente la aparición de patologías crónicas propias digamos, de la edad, sino el empeoramiento de las condiciones clínicas que el individuo ya de por sí tiene. Por eso, digamos, uno esperaría que en una próxima calificación de pronto pueda alcanzar un mejor porcentaje. Claro que sí. Doctor, ¿es posible sumar deficiencias a la hora de calificar entre comunes y laborales? Doctor Kevin, hasta el año 2005 eso no se podía hacer. Usted tenía que calificar lo común por un lado y lo laboral por otro lado. En el año 2005 la Corte Constitucional
sacó una sentencia, creo que es la 425 o 421 de 2001. Es muy famosa, todo el mundo la conoce porque es la sentencia sobre la calificación integral. Hasta ese año pasaba que la persona podía tener patologías de origen común que le podían sumar, no sé, 45%. Y patologías de origen laboral que le podían sumar 30%. Entonces, por un lado tenía 45 y no alcanzaba el 50, y por el otro tenía 35 y tampoco alcanzaba el 50. Entonces, obviamente el fondo de pensiones no lo iba a pensionar porque no llegaba a 50 y la ARL menos, pues porque estaba en 35 apenas. Pero formalmente no era un inválido. Formalmente, ni para el fondo de pensión ni para la ARL era un inválido. Pero materialmente, realmente, ese señor sí era un inválido. Porque sumándole las deficiencias comunes con las deficiencias laborales, podía alcanzar 50 o más por ciento y obtener una pensión de invalidez. Entonces esa sentencia lo que dijo fue que se podían calificar las deficiencias de origen común y sumárselas a las de origen laboral o viceversa, cuando quiera que esa sumatoria permitiera a la persona alcanzar el 50% o más. Por ejemplo, si es una incapacidad permanente parcial, o sea, si yo sumo patologías comunes y patologías laborales y la persona no alcanza el 50%, eso no tiene ningún sentido, porque el origen común no reconoce ninguna indemnización por incapacidad permanente parcial, y el laboral sí lo reconoce, pero no se lo va a aumentar por sumándole comunes, y la misma jurisprudencia dice que esa sumatoria se hace solamente en el caso en que dicha sumatoria permita a la persona alcanzar el 50% o más y alcanzar pues una prestación. Eso se dijo en el 2005, y no se dijo nada más. Entonces, claro, se empezó a sumar patologías comunes y patologías laborales, pero a la hora de definir el origen uno decía, pero que, pues, que a esta sumatoria, eh, eh, a esta calificación integral, ¿qué origen le asigno? Entonces, lo más ocurrido en ese momento fue asignarle el origen del que mayor peso porcentual tuviera dentro de la calificación. Si el mayor porcentaje era laboral, entonces se le asignaba el origen laboral, y si el mayor porcentaje que contribuía a llegar al 50%. Algo pasado con el doctor Víctor Hugo, se le ha caído la comunicación. Esperemos un segundito a ver si nos vuelve a conectar. Tengo acá otro par de preguntas para hacerle al doctor. En realidad, acá está, ya está acá mismo de nuevo con nosotros. Doctor. Doctor Kevin, ¿me escucha? Sí, ya lo escucho. No lo veo, pero lo escucho. Pero ya está entrando la señal. Parece que tuvimos un apagón. Son cosas que pasan cuando se hacen un en vivo. Hay muchas cosas que se salen de las manos. Muchas veces uno quiere que las cosas salgan perfectas, pero cuando es en vivo es complicado, es muy complicado. Doctor, ¿usted me está escuchando? Yo lo escucho, ¿me escucha usted? Sí, yo lo escucho, no lo veo, pero sí lo escucho. Bueno, entonces mientras yo manipulo acá a ver si logro obtener el video, entonces voy a seguir contando lo de la calificación integral. Sí, claro que sí, doctor, adelante. Entonces, ¿de lo que se trata? Bueno, entonces estaba diciendo que el origen se asignaba de acuerdo al peso porcentual en ese momento, hasta que en el año 2000... ¿Ya me ve, doctor Kevin? Sí, ya, ahora sí, tenemos la imagen de nuevo. Bueno, en el año 2011, una sentencia de tutela, creo que es la T518 del 2011, estableció la forma como se debía definir el origen de esa calificación integral entre patologías comunes y laborales. Esa sentencia dijo que el origen se determinaba
por el origen de la patología que le permitiera alcanzar el 50% o sobrepasar el 50%. Es decir, si yo tengo patologías comunes del 45% y, y un año después tuve un accidente de trabajo y ese accidente de trabajo no se me da 20% y eso me permite llegar al 50%, entonces el origen, como la última patología o el último evento que me permitió alcanzar el 50% fue de origen laboral, entonces esa calificación tenía que ser de origen laboral. O viceversa. Si yo tengo 45% de calificación por un accidente de trabajo, por una enfermedad laboral, y posteriormente se presenta una enfermedad común, entonces que me permite alcanzar el 50%, entonces el origen de la calificación integral debe ser común. El origen lo determina el origen de la patología o patologías que le permitan al individuo alcanzar y superar el 50%. Uno puede estar o no de acuerdo, pero digamos, esa fue las directrices que estableció la Corte Constitucional. Y dijo que solo el peso porcentual de cada una de las calificaciones se tomaba en cuenta si eran concomitantes. Si no son concomitantes, se le debe dar prevalencia, digamos, al factor histórico o a la temporalidad del origen de las patologías que le permitan al individuo alcanzar el estado de invalidez. Desde eso no hemos tenido pues ningún otro pronunciamiento de la Corte Constitucional en torno a eso. Seguramente cuando se reconoce una invalidez en uno u otro sentido, las entidades tendrán, digamos, la posibilidad de poder entre ellas hacer las restituciones correspondientes. Es muy importante esto, doctor Kevin, porque yo aprovecho y le digo, todos conocemos que existe una pensión anticipada de vejez por discapacidad. Entonces, creo que fue la ley 797 de 2003 la que estableció eso, que una persona que tuviera 55 años, que haya cotizado 1000 semanas y que tenga un 25% de deficiencia, escuche bien, doctor Kevin, 25% de deficiencia, no de invalidez, no de pérdida de capacidad laboral total. La pérdida de capacidad laboral total está compuesta un 50% de deficiencias y un 50% por error laboral y otras áreas ocupacionales. ¿Cómo no? Lo que en esa norma es que la persona tenga 25% o más solo de deficiencias. No importa que no haya alcanzado el 50% inicial, o incluso si lo alcanza. Así, si usted tiene 50% de pérdida de capacidad laboral, quiere decir que de deficiencias tiene 25 o más, es lo más probable. Usted podría ir y solicitar una pensión anticipada de vejez en vez de la pensión de invalidez. Todos sabemos que la pensión de invalidez la mesada empieza en un 45% del ingreso base. En cambio, la de vejez empieza en un 65%. Y habrán las semanas adicionales subirán un poco eso, pero obviamente la mesada de la pensión de vejez pues es mucho mejor que la de invalidez. Obviamente estoy hablando en personas diferentes a un salario mínimo, que coticen diferente a un salario mínimo. Pero ¿por qué le estoy hablando de la pensión anticipada de vejez? Porque la Corte Constitucional estableció que el origen de esa deficiencia, de ese 25% de deficiencia, que el origen no importa. Es decir, si usted tiene un 25% de deficiencia de origen profesional, puede ir y solicitar la pensión anticipada de vejez. Entonces, doctor Kevin, la reflexión que uno hace es, ¿será que yo puedo sumar patologías comunes y patologías laborales con miras a alcanzar ese 25% de deficiencias que me permitan ir a solicitar el reconocimiento de una pensión anticipada de vejez? Hasta el momento no conozco jurisprudencia, pero personalmente pienso que sí se puede hacer, que sí se debe hacer, porque el objeto de la calificación integral es permitir al individuo o demostrar que el individuo tiene una situación material, en este caso de la calificación integral, la invalidez, o en el caso de la pensión anticipada, una pérdida de capacidad, una deficiencia de 25 o más por ciento, y con miras a obtener una prestación económica que el sistema pues le garantice, ¿cierto? Entonces, a mi juicio, las razones son prácticamente iguales.
y eso habilitaría a que se puedan sumar patologías comunes y patologías laborales con miras a obtener el reconocimiento de una pensión anticipada de vejez o de llegar al 25% de la eficiencia. Claro. Es un tema muy importante, muy candente, doctor Kevin. Yo creo que en los próximos años eso, digamos, va a haber muchos pronunciamientos jurídicos, jurisprudenciales acerca de este tema que yo creo que van a entrar a enriquecer el tema y ampliar, digamos, el espectro de posibilidades para las personas. Así es, así es, así es, Perdón, doctor. no en pocas ocasiones, mire, yo le cuento, no Doctor, en, perdón un segundito. sí, Nos ha pasado lo mismo de la semana pasada. El tiempo ya se nos agotó, nos quedan 4 minutos nada más. ujú. Entonces, quería nuevamente, doctor, abusando de su generosidad, invitarlo nuevamente, si puede, la próxima semana para que tengamos otra charla y podamos terminar, porque también tengo algunas preguntas que nos han hecho ahora mismo las personas que están conectadas, pero pues no vamos a tener tiempo porque ya el tiempo se agotó. Entonces, estas preguntas me gustaría y nos podemos hacer nuevamente otra conexión la próxima semana, las podamos responder y las podamos y podamos terminar con el tema que todavía nos falta un poco y me gustaría que el tema, como yo lo estoy grabando también para ponerlo en mis redes, el tema quedara bien completo como debe de ser, ¿cierto? Obviamente estamos dando unas pinceladas porque es eh, eh, mucho más de lo que hemos hablado acá. Entonces, no sé si usted pueda dentro de 8 días, doctor. Doctor Kevin, para mí es un placer, claro que sí, cuente conmigo. Bueno, muchas gracias. Entonces yo voy a despedir a todas las personas a las que nos hicieron las preguntas. Toca esperar hasta la próxima semana o me escriben por interno y yo les doy respuesta lo antes posible. Quiero leer algo antes de terminar con la transmisión, que ya se va a terminar, para todos los que nos están escuchando. Asesórese bien con un abogado que sepa del tema de calificación y que tenga la asesoría de un médico calificador, que sea especialista en salud ocupacional, lo que hoy en día hoy en día es seguridad y salud en el trabajo. Y que además sea valorador del daño corporal. Sepa que esta materia, si bien tiene fundamentos jurídicos, es eminentemente médica. Por ello, un abogado que no sea médico o que no tenga la asesoría de un médico laboralista no tiene las herramientas técnicas para presentar un recurso bien fundamentado. No todo es laboral, hay que tener eso en cuenta. El paso de los años hace mella en el cuerpo humano, por lo que asesorarse bien antes de iniciar un proceso es realmente importante. No se puede presentar una demanda infundada, o sea, sin fundamentos, pues podemos ser condenados en costas o la persona puede ser condenada a que pague todas las costas del proceso por eh, por haber temerariamente o no accionado el aparato judicial cuando no había lugar a ello. Doctor, que tenga muy buena noche, muy amable, muchísimas gracias y dentro de 8 días nos vemos. Bueno, doctor Kevin, muchas gracias a usted, fue un placer, que pase feliz noche y feliz noche para todos. Igualmente, un abrazo. Muchas gracias y un abrazo para todos y muchas gracias por habernos acompañado. Ok.